A caballo voy pensando en la niñez. Se movió A caballo monté, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Laureles, falcones. un saludo a todas y todos, ¿vale? Estábamos estudiando el legado de Chávez, ¿vale? Como siempre. Plan de la Patria, que es ley, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, y siempre que tenemos nuestra agenda alternativa bolivariana. Tenemos hoy un invitado de lujo, el profesor, director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berroeta. Bienvenido, Jorge. Gracias, Luis. Saludos. No es poca cosa aquí cuando estamos conversando. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque estamos trabajando temas que siempre van concatenados con nuestros intereses patrios e intereses nacionales. Tenemos, fíjate, Plan de la Patria, tenemos igualmente aquí el Libro Azul. ¿Por qué estamos hablando con esto? Porque hay una reforma constitucional que está en marcha. Pero hay una historia porque esto no es que nació como un conejo que sale por ahí con los magos, no. Y yo quería que tú como historiador, como estudioso de la historia militar, quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. Estamos hoy en unión popular, militar y policial. Este ejercicio permanente, Chávez es un Chávez vivo. Chávez es un Chávez que está presente. Es un legado estratégico que hoy, en estos meses, como siempre, todo el año, está nuestra doctrina bolivariana. Y al hablar de Bolívar tenemos que hablar de Chávez. Por eso es que un saludo a todas y todas. ¿Qué podemos decir? Hay una historia de hacedores, que es el constituyente activo en todos estos 25 años que se ha cumplido nuestra Constitución. Bienvenido, Jorge. Sí, bueno, ante todo, enviarle un saludo a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los hombres y mujeres, que trabajan en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por todo este esfuerzo, este compromiso con la patria, con nuestras Fuerzas Armadas. Y a toda la gran familia de la cultura también, a quienes nos siguen desde la Biblioteca Nacional, desde el Archivo General de la Nación, desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, y toda esa red de historia, memoria y patrimonio, que está desplegada a nivel nacional y que siempre nos acompaña desde tu programa referente informativo. Fíjate, Luis, sin lugar a dudas, a 12 años de la siembra del comandante Chávez, observamos que todo indica que la revolución bolivariana está floreciendo en una revolución popular, ¿no? En esa transformación necesaria de nuestro Estado, para las luchas del porvenir, ¿no? Toda esta experiencia, esta guerra que hemos librado, contra esos intereses que aspiran a hacerse, de nuestros recursos naturales y minerales, constantemente asediada
constantemente atacada nuestra república y el pueblo de Venezuela, digamos, ha estado a la altura de esa impronta de origen. Y voy a la pregunta, Luis, sin lugar a dudas, hay una traza que conecta el ahora con toda esa construcción histórica que viene desarrollando el pueblo en materia de revolución popular, ¿no? Hay expresiones de esa lucha por lograr lo colectivo, por lograr lo social, bueno, que incluso trasciende al periodo de la conquista y la colonización, ¿no? También de la resistencia de nuestros pueblos originarios, también de la afroresistencia que se libró en el África y luego se trasladó a esa resistencia y reafirmación cultural en la nueva realidad geográfica que les imponía los territorios a donde fueron traídos millones de hombres y mujeres como esclavos, ¿no? Y bueno, necesario era en todos esos procesos de lucha que básicamente reclamaban derechos, reclamaban justicia, reclamaban igualdad, que se presentasen, bueno, expresiones, ideas, propuestas, muchas de ellas que han quedado olvidadas en el tiempo, porque nuestra historia, bueno, es un gran guión. A nosotros ha llegado solo una parte, un 1% de una totalidad de informaciones que, bueno, la Revolución Bolivariana, en el marco de este lineamiento estratégico de la historia insurgente, y yo me atrevo a decir ahora, así como la Revolución Bolivariana hoy florece, ¿no? Y da esos primeros pasos a lo que aspiramos sea una verdadera revolución popular, aspirada, deseada durante 200 años por nuestros pueblos. Bueno, en materia de historia también, esa llamada historia insurgente, bueno, está trascendiendo a la necesidad de una historia estratégica, una historia prospectiva. Tenemos que estar al nivel, bueno, de las adversidades y las complejidades que nos reclaman los tiempos que estamos viviendo ahorita. Los venezolanos, sin lugar a dudas, bueno, tenemos ya una trayectoria, tenemos una lucha dura que nos ha templado para, bueno, para el otro nivel, para la otra necesidad, digamos, que requiere de articulación, de cambiar las relaciones de administración del Estado. No es fácil, porque aquí se implantó un sistema colonial que, bueno, cambió de nombre, pero el fondo siguió siendo el mismo. Entonces ese es parte del gran reto al que nos invitó el comandante Chávez cuando impulsó el gobierno comunal, la idea de los consejos comunales, la idea de la comuna, la idea de las ciudades comunales, avanzar hacia el Estado comunal, y que el presidente Nicolás Maduro ahora, en esta reflexión, ¿no?, basada en nuestra historia, basada también, bueno, en la experiencia de lucha que hemos tenido estos años, luego de la siembra del comandante Chávez, donde se arreciaron al 1000% los ataques contra Venezuela, ¿no?, pensando que, bueno, no pudimos con Chávez, pero bueno, con Maduro va a ser más fácil. Y no, se tornó más complejo y más difícil. Y aquí estamos, bueno, todos resistiendo y reafirmando. Fíjate, uno habla de insurgencia, habla de resistir, pero realmente los venezolanos lo que estamos es reafirmando nuestro carácter cultural. Fíjate, por ahí tenemos un primer video que yo quería que tú y toda nuestra audiencia saludara a todas y todos. Hoy estamos activos en vivo, ¿vale? Hoy salimos, como siempre. A mí no me gusta trabajar con la modé, ustedes lo saben. Y es hoy un Chávez vivo, pero también un poder constituyente que está siempre activo. Vamos a ver ese video con Nicolás. Renovación y actualización permanente. De hecho, el primero que pretendió una renovación profunda a 8 años de su aprobación casi fue el propio creador, el fundador, el padre de esta Constitución, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con todas sus letras, todo su nombre y toda su fuerza. 2007. El proceso popular constituyente estaba vivo.
porque es un proceso, es uno de los elementos característicos de nuestra revolución del siglo XXI, que es un proceso vivo y su fuerza es el pueblo. Por eso es que el comandante Hugo Chávez temprano, en el año 92, 93, 94, ya lo calificó como el proceso popular constituyente y definió con claridad todas sus fases. Nosotros pudiéramos decir que nosotros estamos en una fase de reactivación del poder constituyente originario para una actualización y renovación necesaria, pertinente, que una a todo un país. Yo ya he visto algunos zombies de la fracasada política oposicionista aparecer. Tiene tiempo para entregármelo durante el día. Correcto. He recibido también, deben saber ustedes, todas las consideraciones y propuestas que estamos trabajando en estos 4 grandes temas. Lo dicen las calles, lo dice el pueblo, va creciendo el entusiasmo y el interés porque es el momento adecuado. El viento está a favor. El viento lo llevamos a favor. Buen viento para avanzar en toda esta etapa. La metodología la hemos establecido. La Comisión Nacional debe, en primer lugar, ordenar una propuesta. Doctor Tarek William, constituyente, fiscal, defensor de los derechos humanos, garantía mayor del desarrollo de la legalidad en el país. Una vez que se tenga una propuesta, de manera simultánea, pero ascendente, toda esta comisión debe desplegarse con un plan ya preestablecido de consultas a todos los más amplios sectores del país, desde el punto de vista social, cultural, político, económico, científico, desde todo punto de vista, ¿verdad? Una vez que se tenga esa jornada, debería en unos 60 días. Fíjate, al buen viento, buena mar. Saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar en este momento a nuestro comandante general de la Armada Bolivariana, a nuestro Alfa Bravo, Papa Oscar, número 11, que está activo por toda la fachada atlántica, pero igualmente a todos los que hoy coadyuvan por los intereses de nuestro Estado-Nación. Jorge, ¿qué podemos decir? Tiempo perfecto, todo está dado para lograr lo que requerimos hoy, que es darle unos ajustes a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, Luis, ¿no? Una de las cosas que quiero connotar acá es que el presidente Nicolás Maduro Moro inicia con algo que uno entiende y que ha aprendido a ver en la gran revisión de nuestro proceso histórico relacionado a la historia de la Constitución y de las constituciones en Venezuela desde 1811 hasta nuestros días, que surge de esa revisión una doctrina nuestra, que la anuncia el presidente Nicolás Maduro cuando habla de la necesidad de renovación permanente, ¿no? Hace algunos años, con un historiador norteamericano que visitó el país, él criticaba de que nosotros aquí habíamos tenido muchas constituciones y que ellos con una les bastó para, bueno, son dos culturas distintas, ellos son anglosajones, nosotros tenemos dentro de nuestras raíces, aparte de la vertiente aborigen, la vertiente africana, todo el tema en la materia jurídica del hispanismo, el derecho romano, etcétera. Nuestras formas son otras, ¿no? Incluso hasta nuestras formas de defendernos. Cuando revisamos aquel capítulo por allá de 1899, ¿no? Fueron unos anglosajones a defendernos y nosotros, la cultura nuestra jurídicamente distinta, ¿no? Pero bien, entrando en materia, se desprende que
la doctrina nuestra, cuando revisamos la historia de cada constitución, que costó guerras, que costó luchas, costó vidas, con cada constitución ha ido de la mano a una confrontación bélica, bueno, que le ha costado torrentes de sangre venezolana a este país. Pero bueno, llegamos a un punto donde entendimos que, bueno, no era necesaria la guerra, ¿no?, sino iniciar las transformaciones en paz, con la discusión sabia, con el encuentro entre hermanos, con la reflexión necesaria para ver hacia dónde es o apunta la transformación o la consolidación, en este caso, que está planteada para este año, de esa reforma constitucional después de 25 años de nuestra Constitución, bueno, que hay que consolidar, que hay que afinar, bueno, para el nivel de la lucha que estamos. Adelantamos nosotros hace unos programas atrás, ¿no?, cosas como el tema digital, que no estaba previsto hace unos tantos años atrás. Y así una cantidad de temas que han ido apareciendo, que uno oye en la camionetica, que oye en el mercado, que oye, digamos, en las plazas, en la conversa de la gente. Oye, tal cosa no está en la Constitución. Sería interesante someterla a la discusión, a la reflexión, ¿no? Bueno, porque Venezuela ha estado, bueno, asediada, atacada, y a veces, bueno, se pudiera activar, se pudiera desplegar más cosas, pero bueno, no podemos ir contra las propias leyes que nosotros aprobamos, y hubo que surgir la estrategia de bueno, la ley antibloqueo y todas esas estrategias que hemos venido implementando para, bueno, sin afectar ese acuerdo social que es nuestra Constitución Nacional, bueno, darle al paso a una situación de guerra no declarada por nosotros, sino contra nosotros. Entonces, lo primero, bueno, entender que es normal que nos planteemos una revisión, ¿no?, una evaluación, una afinación de, bueno, de lo que es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, y que, bueno, si revisamos nuestra historia, hay ahí una doctrina de la necesidad de la revisión permanente, que Chávez, bueno, en su gestión lo anuncia desde una perspectiva en el contexto de una revolución pacífica. O sea, no hagamos esto por una guerra, no hace falta matarse acá ni quemar la casa para plantear un derecho en una constitución, ¿no? Lo que hace falta es, bueno, reunirnos en el seno del legislativo y llevar ahí esas voces, ¿no?, que hagan las propuestas, que se discuta la visión. Hace 25 años hubo una discusión de altura para aprobar la Constitución vigente, ¿no? Pero bueno, hubo cosas que cuando uno repasa, oye, tal propuesta, ¿no? Claro, hace 25 años el nivel de conciencia era otro, el nivel de situación era otro, del contexto internacional, el contexto nacional. Pero bueno, después de 25 años de una guerra, digamos, inclemente contra nuestro pueblo, y la resistencia y la reafirmación cultural que hemos demostrado nosotros en los últimos 25 años, bueno, nos da pie ahora para sí discutir cosas que se quedaron en propuestas, en ideas, en esa visión estratégica que han tenido muchos de nuestros legisladores a lo largo del tiempo. Bueno, someterlas ahora de nuevo a discusión y, bueno, agregar las que se han desprendido, bueno, de las mismas transformaciones que viene dando la humanidad, y seguir dando nosotros ese ejemplo, porque pareciera que ese seguid el ejemplo que Caracas dio, ese seguid el ejemplo que Venezuela dio, trasciende la frontera nacional, y bueno, Venezuela se convierte como en un referente para otras latitudes, para quienes luchan por el cambio desde sus países en el extranjero. Sí, fíjate, Jorge, esto es importante, porque estamos hoy viendo que hay una historia, y ahí, fíjate, yo estudio a veces lo que nos lleva, porque la iniciativa constitucionalmente, en este caso, acertadamente y perfectamente la lleva el presidente de la República. La iniciativa de la reforma, él lo dijo ahí, y por eso es que ponemos ese material audiovisual. En el 2008, tengo yo entendido, nuestro comandante Chávez también tuvo la iniciativa y se dio. Estaba nuestra presidenta de la Asamblea Nacional, si ahorita no estoy bien, es la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. ¿Sabe? Había todo un momento
y un hito histórico de hacer una reforma y se hizo. Ahora bien, hoy, tú lo has dicho, temas internacionales, temas nacionales, pero tenemos una guerra multidimensional. Tuvimos que ir a un proceso constituyente que dislocamos a lo venezolano y jurídicamente perfecto la pirámide de Kelsen. Sabemos los abogados qué significa esto. Tuvimos que sacar leyes constitucionales. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos tú mencionaste una, leyes constituyentes en el caso de la ley antibloqueo y otras más, sí, ya que tenemos una guerra de amplio espectro, una guerra que estaba irrumpiendo contra nuestros intereses. Y salió la Constitución con mecanismos jurídicos para evitar lo que ellos querían, matarnos aquí, matarnos. Y eso es lo que se ha evitado y se ha logrado la paz. Eso es gracias a un alto relieve de llevar la política con P mayúscula que lleva nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quería dejar todo esto de sobremanera para fundamentar un poco la perfecta explicación que da nuestro profesor Jorge Berrueta. Por eso es que los programas de nosotros tienen una visión, no las modé nada más, no que esto es el día de hoy, no. Nosotros hoy estamos concatenados con el estudio de lo que hay una operación hoy, una operación con neutralizar todo un sinfín de guerras que aplica el imperio. Bajan por un lado y nos quieren meter por otro, Jorge. Esto no es casual, por eso es que la unión popular, militar y policial, llevada a pulso por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, es hoy una estrategia aunado a las demás estrategias que vienen, que es la reforma constitucional. Empezamos ya un primer segmento de lujo, vamos a irnos a una pausa. Volvemos. No podía faltar, Jorge, que estuviéramos ya en materia, que es la reforma constitucional, que es importante. Por ahí tenemos otros videos. Yo quería ver también lo que es la comisión que preside nuestro fiscal general de la República, nuestro poeta, doctor Tarek William Saab, amigo, hermano, y el que fue en su primer proceso de la reforma, del proceso constituyente del 99, él fue que llevó la Comisión de Derechos Humanos. Estuvo igualmente la doctora Cilia Adela Flores de Maduro como constituyente, el doctor Hernán Escarrá. Estamos hablando que hay un equipo que viene con una trascendencia estratégica de lo que es hoy una carta magna que se está adecuando a los nuevos tiempos. Vamos a ver ese video, Jorge. Un trabajo extraordinario, detallado, que resume literalmente, doctora Cilia, lo anterior, que es la actualización de la Constitución a las nuevas realidades sociales, porque es como que esa subcomisión busca la síntesis orgánica del trabajo de las anteriores. Allí usted verá avances realmente, yo diría, impresionantes por el tiempo, a pesar del, entre comillas, corto tiempo. Hay ideas muy importantes, hay concreciones preliminares fundamentales para la construcción tanto de nuevos artículos como artículos a modificar que obviamente respetarán la esencia de esta Constitución en este nuevo momento que vivirá la patria este año 2025. Por lo tanto, yo concluiría diciendo que este es un equipo de primera línea. Sí, fíjate, es lo que vemos, pues está el doctor y poeta Tarek, está la doctora Cilia, está igualmente el doctor Hernán Escarrá, Maravesa, es decir, hay un equipo que hoy vemos que en esta iniciativa
que tiene constitucionalmente el presidente para ajustar una nueva constitución, creo que vamos por pasos que hoy son perfectos, Jorge. No, así es, sin lugar a dudas, ¿no? Y veía yo ahí de fondo al profesor Pedro Calzadilla también, historiador, esa parte también de mantener siempre presente el alerta del ayer para fortalecer el presente y bueno, delinear el porvenir. Pero pues tú me disculpas, yo quería incluir también a Ernesto Villegas, ¿vale? Nuestro ministro. Ah, no, de pues Cultura. claro, sin Él lugar ya a no es dudas. comunicador, ya es cultor. Ojalá que me esté viendo, a lo mejor se va a reír. Él es muy buen cultor. Una estratega de la cultura, sin lugar a dudas. Bueno, está haciendo tremenda gestión demostrado. contigo, están haciendo tremenda gestión ahí. Lo ha demostrado en estos años y bueno, sin lugar a dudas ahorita en el escenario de esta comisión, pues bueno, estarán ahí las luces de la cultura, ¿no? También de todo ese acervo cultural del pueblo venezolano que se ha expresado a lo largo del tiempo y que lo conversábamos, ¿no? Alguien me decía en estos días, bueno, Jorge, tú que hablas de esa revolución popular, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde sale? No, mire, eso viene, fíjate, a veces nos preguntamos, nuestra historia, como lo decía hace rato, es un resumen, porque si todo estuviese en los libros de historia, bueno, no saldríamos nosotros de primaria, no saldríamos de bachillerato, no saldríamos de las universidades nada más leyendo toda la historia, no es nada más la historia nuestra. Y yo creo que hasta se nos iría la vida, ¿no? Y no terminaríamos de leerla. Pero hay capítulos, hay cosas que no han aparecido que tributan a esto que estamos en el ahora discutiendo y conversando, ¿no? Y que alientan, forma parte de esa inspiración, de esa doctrina del cambio necesario, de la transformación necesaria. Taré dice nuevas realidades sociales. Sin lugar es a eso dudas, que hay que ajustar. eso es lo que hay que ajustar, es lo que venimos nosotros. Bueno, con todo respeto a nuestro poeta. Sí, desde referente informativo, ¿no? Que ha mantenido una línea del alerta necesario, de eso que conversábamos hace rato, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente cambiante, sus relaciones en lo geopolítico, ¿no? En la política universal, en las políticas internas de nuestros países, de nuestro país, y bueno, eso nos da alerta y la necesidad de establecer, bueno, dentro de ese acuerdo que es la Constitución Nacional, bueno, establecer aspectos que no habían estado contemplados porque, bueno, no se habían presentado las situaciones ni todas estas complejidades que hemos vivido nosotros en los últimos 25 años. Lo define él muy bien. Jorge, ahí tenemos uno de Chávez. Vamos a verlo. Ah, bueno, vamos a verlo. En esta siembra siempre presente. Absorbido por el sistema viejo, se lo traga. Es una gigantesca amiba, es un monstruo el capitalismo. Esto lo digo yo no para que nos sintamos, oye, ¿cómo se llama, Farruco? Acogotado, ¿qué palabrita de esa? No, amilanado. No, todo lo contrario. Es para coger más fuerza, ¿no? Ante la complejidad del desafío. Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas. He pensado varias veces. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente cree que ese ministerio es el que le toca las comunas. Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Incluso revísate para que tú veas que yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida. Las comunas. El Estado social de derecho y de justicia. Hay una ley de comuna, economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros haciendo? Lo mismo pregunté yo ahí en Ciudad Caribia. ¿Dónde está la comuna? No la comuna, las comunas. Fíjate, a 12 años era siembra. Yo creo que hoy el mejor programa que podía dar referente informativo con todo el celo que tenemos siempre, ¿no? Es también en dialéctica, es el legado estratégico que nos dio Chávez y hoy
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, con la iniciativa constitucional en la mano, aquí está dando hoy una visión de esas nuevas realidades, como lo decía el poeta, realidades que están aconteciendo hoy. Fíjate, ¿no? Te doy como una pregunta. Mira, ¿sí? un momento de luz, ¿no? De la lucidez que nos transmite el comandante Chávez, bueno, su reflexión necesaria y en la crítica permanente, como doctrina nuestra, de revisarnos permanentemente. Él hacía una reflexión y una crítica al Estado que heredamos y el Estado que tratamos de estar transformando. Que cuando nos descuidamos, bueno, quedamos insertos en él mismo y el Estado colonial, porque es eso, es el Estado colonial. Nuestros hombres y mujeres de la independencia lucharon por una revolución popular, por un cambio trascendental. Y bueno, cuando se inició la República, volvimos a caer en la trampa del Estado. Entonces se le cambió el nombre, a todo le quitamos la palabra real. La Real Hacienda pasó a ser la Hacienda Pública y así sucesivamente. Pero la relación de fondo, que deberían de ser instituciones facilitadoras digamos, de esa gestión popular que se ha aspirado a lo largo del tiempo, bueno, terminaron secuestrando y manteniendo esa pirámide, ¿no? Entonces ya no es el marqués, ahora es el ministro, ¿no? Ya no es el rey, ahora es el presidente. Pareciera que eso fue lo que operó aquí y que toda esa generación de revolucionarios que las hubo, o bueno, algunos dirían, oye, Jorge está calificando de revolucionarios cuando todavía, bueno, más que liberales lo fueron y lo demostraron para su tiempo, gente de avanzada que vio la posibilidad de una relación distinta en lo que sería el gobierno republicano luego de independizarnos de una monarquía, ¿no? Pero bueno, esas estructuras coloniales, ese Estado, lo que hizo fue cambiar de nombre y seguimos con las mismas relaciones político-administrativas, pero bueno, con cambio de nombre, ¿no? Engañamos a la población. Y lo digo porque, fíjate, cuando nosotros hemos estado, Luis, en los momentos de guerra más complejos como la independencia, la federación y todas las guerras civiles que hemos vivido acá, y ahora que nos encontramos en un escenario de guerra, no como aquellas, una guerra de cuarta generación muy bien definida en el libro La Guerra Difusa. Lo recomiendo para quienes no lo hayan leído porque introduce, sé que se está trabajando en una actualización de este material, ¿no? Porque, bueno, nos da luces desde nuestros analistas de la guerra, nuestros estudiosos de la guerra, que crean este concepto de la guerra difusa, la guerra multidimensional, ya pues pleito aplicada contra la República Venezolana de Venezuela. Nosotros no hemos declarado guerra, pero nos están haciendo la guerra y la estamos viviendo todos. Y en esta guerra hemos tenido bajas familiares, amigos, hermanos, ¿no? Por falta de medicinas, porque tuvieron que, bueno, salir buscando también, alienados por toda una guerra psicológica y arriesgaron sus vidas por ahí, en los caminos de este mundo, ¿no? Eso nos ha dado una fortaleza y una experiencia y nos ha hecho entender que la salida, la respuesta es la que hemos aplicado. Fíjense. Hablamos acá en nuestra guerra de independencia de la caída de la Primera República, la caída de la Segunda, la caída de la Tercera. Ajá, ¿y qué pasó entre repúblicas? Realmente cayó la República, realmente cayó el Estado. Lo que cayó fue el Estado colonial. Esas instituciones que cambiaron de nombre fueron las que cayeron. Pero se mantuvo ese dicho, el comando nunca muere, viene de nuestra guerra de independencia, donde había un patriota de Venezuela, un comandante con su unidad en los pueblos de Venezuela, el Estado siguió existiendo, el Estado nunca cayó, se transformó, pasó a una forma popular, porque es lo que uno ve cuando el ejército del rey detecta que existe, pues no todos pudieron evacuar Venezuela, nuestro pueblo tuvo que quedarse luchando, la guerra nunca cesó. Y entonces, ¿cómo se organizó el pueblo? Bueno, en esas comunas, cuando Chávez hablaba, bastante montaña acá, bastante selva allá acá. Bueno, siempre la ha habido. Y nuestro pueblo se replegó a las montañas y conformó ahí verdaderas comunas donde la relación no era la de las ciudades coloniales. Sí. ¿Por qué? Porque en esa relación de comunidad, donde el blanco se tuvo que ver distinto con el negro y con el aborigen, donde que tuvieron que darse el abrazo los tres, ¿no?
para poder llevar a cabo un esfuerzo de guerra contra un enemigo común, la relación cambió, ¿no? Y eran gobiernos realmente comunales, fue lo que operó ahí, bueno, en unión cívico-militar policial, porque es lo que uno cuando lees, cuando volvemos, por eso es que decía que no es todo está en nuestros libros de historia, ojalá y todo estuviera, pero cuando nos vemos, encontramos esos casos de esos pueblos de la reafirmación cultural, de la reafirmación popular, porque nos tocó entendernos en una situación adversa que ese Estado no nos servía para dar respuesta a la situación. De hecho, cayó, fue derribado. Fíjate, Jorge, yo quería darte un aporte, porque es importante lo que tú estás hablando. Ante una guerra, ante un método de guerra colonial, Bolívar logra entender, yo creo que tú puedes darnos esa visión antes de irnos a la pausa, busca un método de ir a lo popular, un método lograr por medio de la irregularidad y utilizar todos esos territorios, porque tenemos mucha población que a lo mejor la polimología o la misma doctrina, y por eso es que está referente informativo. Para que, igualmente nuestra milicia, quiero saludar a todas y todos los milicianos que están activos hoy, porque sé que estudian gracias a Dios este programa. Entonces ahí donde yo quiero, el método de Bolívar en ir a lo irregular fue que logró la independencia, fue que logramos hoy irrumpir y ver hoy ese estudio permanente que lo estudian en todas las academias militares del mundo. Es decir, el método de Bolívar, el método de Zamora, de la irregularidad, de esa forma de cómo romper con una doctrina española, militar, y luego hoy seguimos en lo irregular con la unión popular, militar y policial, es lo que hoy nos define como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolívar, Zamora, es hoy lo que nos define como un país inexpugnable. Bueno, Luis, fíjate, un secreto bien guardado, un secreto oculto, adrede, a mi juicio. La historia es un guión, y la historia nos ha hablado de la Primera República, de la Segunda, de la Tercera, o sea, estudiamos las repúblicas. Pero cuando esas repúblicas cesaron, entre la primera y la segunda, ¿qué pasó? Es lo que quiero connotar ahí. Ahí, en ese interín, en ese tiempo en que la república supuestamente dejó de existir porque fue derribada, ocurrió algo. Y cuando uno revisa y se va a revisar ese periodo, que no sale en los libros de historia, pero sí hay registros, digamos, y hay testimonios de lo que ocurrió ahí, vemos que, bueno, hay una cefalía del Estado, digamos, colonial transmigrado a lo republicano, pero ahí aparecen formas, es decir, de alguna manera ese Estado se transformó en una atomización, ¿no?, de expresión de ese gobierno popular, de esa y en la independencia se viven expresiones de revolución popular. ¿Por qué la llamo así? Porque no es normal que usted, unos meses antes, el negro no podía verle a la cara al blanco, ¿no?, y el indio tenía que agachar la cabeza, ¿no?, en una sociedad estratificada, pero cuando les tocó vivir en esos pueblos por allá clandestinos, en las montañas, para resistir, para mantener viva la voz republicana, les tocó agarrar todas esas leyes preexistentes, todo eso cultural existente, y bueno, para poder resistir, para poder comer, para poder vivir, tuvieron que cultivar la solidaridad entre todos. Todos los estereotipos, pero sí se puede, sí lograron vivir en un gobierno popular donde todos votaban y todos decidían, y se mantuvo la voz del Estado, y eso fue lo que impulsó, bueno, la llegada de la Segunda República. Y volvimos, ya nos olvidamos de lo popular y vamos a establecer de nuevo, porque fue lo que nos enseñaron. Pero cuando estudiamos esos interín, esos periodos no estudiados ni abordados, ¿no?, porque lo fácil es tomar el poder del Estado, porque hasta eso nos enseñaron, uno toma el poder, ¿no?, y el poder son las instituciones. No, el poder no está en las instituciones. Para la guerra que nos ha tocado librar a lo largo de la historia y la que estamos viviendo ahorita, este Estado no sirve. Me disculpan, es la verdad, es la reflexión que nos hace el presidente Nicolás Maduro. Y ahí es donde yo voy, yo creo que tanto Nicolás como Chávez no se equivocaron. Una línea conductora, tú que hablas
una línea conductora y hay que felicitar al presidente porque ha tenido que hacer tripas corazón. O que me digan que no aquí, pues. ¿Ah? No, es que la reflexión la hablo clarita, no. Sí. Para aguantar toda una operación con casi 1000 medidas coercitivas, que buscaron es quebrar a todo el empresariado nacional, Ahora, Luis, implosionar a todo el mundo. Ahora, Luis, que no es fácil, Claro. porque basta que superemos la adversidad, entonces para vernos de nuevo, porque pareciera que el Estado se convierte en una especie de trofeo, ¿no? Cuando trascendemos las adversidades. No debemos verlo así, Claro. sino por el contrario, fortalecer lo que nos permitió dar respuesta en el esfuerzo de guerra y bueno, mantenernos en ese relacionamiento. Por eso de allí que muchos oficiales después de la guerra de independencia, hay cartas como la del general, bueno, se le adjudica la carta al general Olivares, él dijo que estaba de acuerdo con lo planteado ahí, pero no haberla escrito. Es una carta que le dejan al general Páez en su escritorio. Páez cuando la lee se molesta y manda a detener a Olivares, porque él supone que fue Olivares el que le escribió, porque había una diatriba en la opinión pública, ¿no? Donde se reflexionaba esto, oye, logramos una independencia no solamente del territorio nacional, sino que fuimos a liberar otras latitudes, y entonces cuando se conquista el poder, el relacionamiento y el reparto del poder dejó por fuera a las grandes mayorías, al pueblo. Eso está, la gente, no se crean, a pesar de que tenemos 200 años de distancia, no es que esa gente no tenía niveles de conciencia avanzados para su tiempo. Reflexionan sobre estas cosas que siguen formando parte de nuestra reflexión, porque el Estado que, digamos, nos ha formado para defenderlo, a su vez se ha convertido en una especie de trampa y una jaula, bueno, para los libres de Venezuela. Jorge, hace falta un salto adelante. Desde aquí de Referente Informativo, vamos a ir a una pausa. Nicolás. El Dios de los ejércitos, el Dios de todos. Estamos activos aquí, el Dios único, que es el que nos lleva aquí, porque ante las medidas coercitivas unilaterales que existen, están ahí, hay un gobierno social que ante las nuevas realidades está oportunamente operacionalizando una reforma constitucional. Es importante hoy adecuarnos, pero también ver la historia. 12 años del pase a la inmortalidad de Hugo Chávez. Por ahí tenemos un video. Vamos a verlo. ¿Cómo llegó la revolución bolivariana? ¿Qué pasara si hoy no tuviéramos medidas coercitivas unilaterales? En aquel momento llegó Hugo Chávez sin medidas coercitivas, pero con un gobierno devastado, con unas políticas sociales que no existían. Y él tuvo que operacionalizar la constituyente. Hoy, en otro tiempo, Nicolás Maduro Moros, con casi 1000 medidas coercitivas unilaterales, estamos garantizando la paz, el sosiego y el Estado social. Vamos a ver lo que nos decía Chávez hace 25 años, cuando llegó acertadamente con el poder político, con el favor de Dios y de todas y todos los venezolanos que logramos votar por él. Vamos a ver ese video. ¿Verdad? Un hombre, una mujer, un ser humano, si sabe que alguien está sufriendo cerca de él, tiene que hacer todo lo que pueda para evitarle el sufrimiento a ese ser humano. Es la única forma de ser honrado, es más, de ser cristiano, pues. Porque la primera ley de Dios dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo a veces me he atrevido a decir incluso que yo recomendaría a esa primera ley de Dios, que Dios me perdone, en este momento de emergencia, nosotros los católicos y cristianos deberíamos decir más bien: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Así que para dar señales al respecto de que está comenzando hoy una verdadera guerra contra esos males sociales, una verdadera batalla, yo he dado instrucciones al nuevo ministro de Defensa a partir de hoy, al general Raúl Salazar,
a los nuevos comandantes de fuerza, a mis hermanos de las Fuerzas Armadas, a quienes saludo con especial también deferencia y a quienes incluso pedí perdón por allá en nuestros espacios militares y lo hago ahora delante de la nación. Perdón por los dolores causados, perdón por tantos años juntos. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela estamos juntos de nuevo. Hemos regresado de nuevo con la frente en alto. Pero ahora yo regreso como comandante en jefe. Y yo aprendí de algunos de los que están aquí a ser comandante. Y creo que lo fui medianamente. Y un verdadero comandante tiene que estar allí en el sentir de su gente. Un verdadero comandante debe estar pendiente de cumplir con una misión y del bienestar de su gente, de sus comandados. Yo aspiro a ser ahora mucho mejor comandante que antes. Espero que estos 7 años que han transcurrido desde que dejé el comando de mi batallón de paracaidistas me hayan enseñado, me hayan dado más recursos, me hayan dado más vigor para ser mejor comandante que antes. Pero ahora vengo como comandante en jefe no a comandar paracaidistas, que me honró comandarlos. Ahora vengo como comandante en jefe a impulsar un proceso de incorporación de los hombres y mujeres de uniforme de Venezuela a este proceso de emergencia y de recuperación social. Por lo tanto, he dado instrucciones para que pasado mañana, 4 de febrero, haremos el desfile de la unidad, el desfile del futuro. No es, como algunos han dicho por allí, para hacerle banderas a la rebelión armada, no, eso no es, eso quedó atrás. Es para volver juntos, es un desfile hacia el futuro. Y ese mismo día yo voy a activar de nuevo los batallones de paracaidistas que deben seguir llevando los nombres que siempre llevaron, de Antonio Nicolás Briceño y José Leonardo Chirinos. Pero además de eso, vamos a ordenar la activación de una brigada especial. Y esa brigada especial se va a activar en este mismo mes de febrero. Una brigada especial para el desarrollo, porque el desarrollo es parte de la defensa. Nuestros hermanos de armas no pueden estar encerrados en cuarteles y en bases navales y en bases aéreas con la gran capacidad, con el gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que están allí, como desactivados, como si fuera otro mundo eso, separado de una realidad pasmosa, una realidad cruenta que clama por inyección. Chávez llega con una realidad cruenta, como él lo dijo. Hoy, después de 25 años, Nicolás ha mantenido con casi 1000 medidas coercitivas ese Estado social heredado por nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso es que hoy, hace 12 años, y esto es un programa especial de la reforma constitucional, pero con el legado de Chávez y con la conducción perfecta que lleva hoy nuestro comandante en jefe, pensando en el desarrollo nacional, en la defensa y la seguridad estratégica de nuestro Estado-Nación. Trilogía perfecta que está en el título 7º y está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy en unión popular, militar y policial, ejerciendo una reforma constitucional. ¿Qué podemos decir? Bueno, fíjate, Jorge, Luis, una pincelada, ¿verdad? el comandante Chávez alertaba eso que hemos dicho acá. El comando nunca muere, el comando ha regresado. ¿Ha regresado qué? Bueno, de la historia. Y fíjate tú, cuando se refiere al comando, se refiere a las luchas que ha dado el pueblo a lo largo de su historia. A eso que conversamos hace rato acá. En esas caídas de la República que tuvimos, el comando nunca feneció y fueron los comandantes de Venezuela desplegados en el territorio quienes, bueno, les tocó asumir, bueno, ese Estado, pero de una forma distinta, ¿no? Porque es un Estado en escenario de guerra y no cesó el Estado, sino que se transformó y se desplegó. Y a esos comandantes no solamente les tocó, bueno, dirigir la guerra contra la monarquía española,
en esos interín entre una y otra república, sino que les tocó lidiar con el tema de la salud. Eso es lo que está ahí. Les tocó lidiar con el tema de la logística, de la alimentación del pueblo que estaba refugiado, digamos, en esos pueblos clandestinos de la reafirmación cultural republicana que se desarrolló acá y que los vemos después presentes en la guerra federal, ¿no? Ya con una intensidad aún mayor y con unas ideas, ¿no? Porque pareciera que, por eso fíjate, el comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en días pasados, en un encuentro que hizo de alto nivel con toda la jerarquía del Estado, los ministros, viceministros, los directores de todas las instituciones de todo tipo del Estado, ¿no? Él reflexionaba, oye, la historia de la burguesía, ¿dónde está esa otra historia? ¿Por qué no la hemos hecho? Esa historia, claro que se ha adelantado. Hay gente que ha hilado, que ha construido. Bueno, hablemos de una suma, de rescatar esas voces y de impulsarlas, ¿no? Para que sepamos esa otra historia que no ha llegado a nosotros, digamos, a los textos de estudio, pero es la historia que nos desvela todo un conjunto de conspiraciones y de situaciones por las cuales se ha obstaculizado, se ha tratado de que ese comando muera, porque lo han intentado, ¿no? Y cómo hemos trascendido a eso, ¿no? Cómo se ha logrado evadir la posibilidad de destrucción, digamos, de esa aspiración gradual y progresiva que ha tenido el pueblo venezolano de lograr, digamos, mantener una relación, un relacionamiento de poder distinto al que se nos formó durante el periodo colonial y bueno, que se mantuvo como herencia colonial, cambiado de nombre, pero que no se profundizó el fondo de las relaciones sociales, ¿no? Y que bueno, nos ha acompañado hasta la hora y la revolución bolivariana vino a conectarnos con nuestra impronta de origen, vino a dar las facilidades para revisarnos, para discutir, para plantear cosas que, bueno, hasta antes de esas declaraciones que daba el comandante Chávez era imposible hablarlas porque te llevaban preso, eras detenido, ¿no? Te aplicaban un conjunto de artículos que existieron, que ya no existen, porque uno no podía hablar. Bueno, por mucho menos de lo que yo he conversado aquí, bueno, yo me hubiera metido unos 30 años preso, ¿no? Porque habían artículos que, bueno, por propaganda, que no le hubiesen aplicado a uno, ¿no? Y bueno, para la posibilidad, bueno, con un nivel de respeto, ante todo con respeto, bueno, discutir las cosas que necesitamos discutir, bueno, para no tener que quemar la casa, porque vivimos todo el siglo XIX de guerra en guerra, ¿no? Y bueno, por eso esta revolución es pacífica, no queremos más guerra acá, o sea, queremos es discutir y ponernos de acuerdo y llegar, bueno, que lo que dice la mayoría que participa, la mayoría que apoya, que está pendiente, y la que por razones de esta guerra psicológica, de estas operaciones de información de las que hemos sido víctimas estos años, se ha replegado, se ha desinteresado, bueno, eso hay que tocarlo, es más difícil, porque tienen un grado de enfermedad, se les ha enfermado en la mente, han caído, y bueno, nuestro deber no es apartarlos, es ver cómo ayudamos a que trasciendan esa situación. Tenemos otro video, vamos a ver otro video de nuestro comandante Chávez. Hoy, dándole vida a una siembra de 12 años, que es un Chávez siempre, un Chávez vivo, un Chávez que es para todas y todos, y hoy un Nicolás Maduro Moros genuino, llevando con claridad meridiana ese legado. Y por supuesto, Jorge, no hay que, ¿sabes? No hay que mejorar que ha asumido dentro de toda una cosmovisión, una fórmula. Yo siempre lo digo, cuando uno lo ve hablando, hay que agarrar lápiz y ponerse a darle seguimiento. Y así tengo al equipo de producción, dándole seguimiento para que todo esto, llevarlos a ustedes, porque de verdad hoy positivamente se está iniciando una operación perfecta que es la reforma constitucional. Vamos a ver ese video de nuestro comandante Chávez. Señores, unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está,
buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar, es una traición. Y si alguien debe tener claro eso, es este que está aquí hablándoles a ustedes. Porque yo estoy aquí no por mí. Yo estoy aquí por un compromiso. Yo no soy causa, soy consecuencia. Así que yo, Dios me perdone, siempre lo digo, yo prefiero la muerte antes que la traición. Así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela. No hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar. Por tanto, dentro de esa propuesta política que es, ustedes lo saben, el eje central de ese proyecto en lo político, pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo social y en lo moral y en lo jurídico y en el todo, yo he recibido con mucho beneplácito los cambios de posición. A veces uno no se explica muy bien, pero bueno, avancemos. Avancemos. Yo a veces no me explico cómo, y tampoco voy a buscar explicación. Personas que hace apenas un mes se referían a la Asamblea Constitucional. Fíjate, es importante esto. Cómo Hugo Chávez asumió un compromiso que hoy vemos, después de 12 años con Nicolás Maduro Moros, que ese compromiso se está materializando hoy con las nuevas realidades que tenemos en una reforma constitucional. Fíjate, estamos haciendo un paralelismo claro, preciso, ahí están las pruebas, ahí están los elementos, tenemos todos los indicios históricos de cómo es el momento oportuno hoy de derrumbar estructuras coloniales. Creo yo que hoy, de verdad, viendo, porque vamos a seguir en el próximo segmento, pero yo quería que antes de irnos tú nos dieras una visión estratégica de todo esto, Jorge. Sí, Luis, fíjate, la historia del cambio en Venezuela, tradicionalmente, históricamente, vino por la vía de la violencia, vino por la vía de la guerra. Chávez nos dice ahí, no es por esa la vía, es de conciencia, es política. O sea, tiene que ser el cambio desde lo político, desde la discusión, y entender que el cambio tiene que ser gradual y progresivo, ¿no? Mantenernos en la revisión necesaria para evitar que el cambio que va a venir y que se va a dar no sea por la vía que tradicionalmente fue, por la vía, bueno, de la guerra, del conflicto, sino que sea, bueno, en una sociedad, digamos, como la nuestra y como otras, por la vía de la discusión de altura, de la reflexión necesaria. Y si no se logra, bueno, imponer determinado tipo de ideas, bueno, quedará para la próxima revisión, pero quedará planteada, como ocurrió hace 25 años. Grandes ideas, gente con una visión de realmente estratégica, que bueno, hace 25 años se consideró que no eran pertinentes incluir en la Constitución ciertas cosas, pero bueno, después de 25 años tú dices, oye, mira cómo evolucionó la cosa, fulano tenía razón, ¿no? Eso forma parte de esa revisión que cuando tú la haces, oye, mira, qué interesante, ¿no? Y son propuestas, bueno, que se han venido viendo a lo largo de estos 25 años, algunas se han materializado en leyes que han tenido que salir para, bueno, para dar respuesta a situaciones que nos ha tocado vivir, pero que bueno, que es oportuno y es más, es de doctrina nuestra, ¿no? Bueno, la necesidad de, incluso que la misma Constitución se vea en la necesidad de autorrevisarse cada cierto tiempo, ¿no? Cada 25 años, cada 20 años, cada 30 años, o bueno, ajustada a situaciones sobrevenidas que también, digamos, están presentes, pero que lo asumamos de conciencia, ¿no? Y bueno, y en esa medida, ¿no? Ser nosotros los
digamos, el canal para que se materialice esa esperanza y esas aspiraciones del pueblo en el texto constitucional y que no sea por el impulso de otra vía. Fíjate, hemos tenido grandes retrocesos a lo largo de la historia, pero bueno, creo que lo podemos hablar en el próximo segmento, ¿no? Claro, claro, fíjate, ¿no? Y es importante todo esto. Yo estaba haciendo un análisis de estos 3 segmentos que tenemos hoy. Quiero agradecerle a todo el equipo que está aquí con nosotros acompañándonos. Nos estamos tomando un café aquí con calma, con tranquilidad. Muy bueno. Estamos viendo hoy cómo ha valido la pena en estos 25 años de revolución bolivariana. Los soportes que tenemos hoy que no lo teníamos antes. El Estado social, de derecho, democrático, de justicia. El por qué hoy tenemos una sociedad que está en emprendimiento, con igualmente saludar, Jorge, no podemos desvincular al sector económico de hoy, que ha sufrido. Antes era un grupo de ellos eran políticos y vemos hoy cómo están desarrollando sus capacidades, porque no es poca cosa lo que hemos vivido, no es poca cosa lo que ha vivido todo el pueblo venezolano y seguimos con esta carga que estamos ya destinados a que las medidas coercitivas están aquí y nosotros vamos trabajando con nuestros 13 motores, la agenda económica bolivariana. Y esa es la fortaleza, grandes realidades que tenemos hoy, motores, un sinfín de cosas que es el poder popular, porque estamos haciendo como un resumen en este tercer segmento, porque venimos con el poder popular. Esos gobiernos populares, ¿vale? Tanto municipales como estadales. Cambiar un poco toda esa estructura. Esas son preguntas que se hace hoy. El por qué concejales o diputados legislativos y no voceros. ¿Por qué entonces esos andamiajes del situado constitucional no tenerlos desde cada comunidad y dirigir esos recursos que le tocan constitucionalmente al pueblo desde ahí y no venir hoy, como lo está haciendo acertadamente y oportunamente el presidente de la República con consultas de proyectos que se están materializando? Pero es gracias a que esa orden que dieron y le dieron a Nicolás cuando era vicepresidente de la República, le ha ido llevando pelo a pelo, justo, y la está cumpliendo. Es el legado de Chávez, que realmente hoy, en estos 12 años de la siembra, queremos proyectar lo que ha dejado Chávez y lo que hace hoy Nicolás Maduro Moros. Vamos a irnos a una pausa. Fíjate, tomo, Jorge, con toda la visión de lo que hemos hablado hoy en este tiempo y en el tiempo anterior, el coloniaje. Cuando uno habla del coloniaje, nada más y nada menos tenemos que vernos hoy identificados con lo que dejó el Imperio Español. De todo eso. Y yo siento que en esas nuevas realidades se vio Hugo Chávez, porque hemos visto aquí, ahorita tenemos algo que no es como antiguamente, que no existía, lo audiovisual, por donde nos estamos viendo hoy. Entonces es importante ir construyéndonos, viéndonos, sintiendo, de que en esas nuevas realidades se ha sentado unas nuevas formas de relacionarnos del que son más eficientes que ese Estado colonial, que las alcaldías, que las gobernaciones. Yo siento que en esas nuevas realidades las vocerías se están construyendo, se han ido construyendo, han ido madurando, porque no es poca cosa. Aquí no hace falta tener ya universidades. La universidad que hizo Chávez es la universidad de unas leyes del poder popular, del que muchos de nosotros las han ejercido. Yo lo digo como parte de una experiencia, pero siento hoy que en los que están en este momento en esas vocerías son los llamados a ejercerlas y ser ellos los conductores estratégicos
ante un nuevo Estado que tiene que resurgir ante esa nueva realidad. Jorge, que sea esto mismo, vamos a ver ese video a lo venezolano, a lo que es la realidad estratégica hoy de un nuevo modelo civilizatorio. ¿Quién debería gobernar? Es la pregunta obligada que surge cuando hablamos de democracia. Una frase lamentablemente trillada habla de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy todavía nos preguntamos, ¿los países disque democráticos cumplen con estos principios? ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo la vemos en Venezuela? ¿Qué retos enfrenta la democracia en las comunas? ¿Será que hace falta democratizar la democracia? El término viene de la antigua Grecia y significa literalmente el poder o el gobierno del pueblo. Sin embargo, la democracia griega no se extendía precisamente a todo el pueblo. Las versiones modernas tampoco es que han sido fieles a la democracia. De hecho, la burguesía se apropió del concepto para bautizar el sistema político que reemplazó a las monarquías feudales y que estaba diseñado para defender sus intereses. La burguesía buscó también imponer su modelo como el único válido y posible, que sirve además como patrón para medir las democracias del mundo, por lo que es importante dejar de referirse a ella como la democracia y ponerle el apellido que le corresponde, democracia liberal burguesa. ¿Acaso no han existido otras formas de democracia? Pues claro que sí. Durante siglos, los pueblos también han intentado modelos de auténtica democracia popular, como la Comuna de París, los ayllus o los soviets. Muchos de ellos no corrieron la misma suerte que la versión burguesa, sucumbieron frente a la represión o colapsaron por errores propios. Nos corresponde estudiar esas experiencias, así como versiones actuales por lo general invisibilizadas, aprender de sus errores y asimilar sus aciertos, para así construir un modelo propio que logre profundizar y ampliar la democracia popular y no termine siendo una fotocopia de la democracia burguesa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En nuestro país, ese modelo liberal burgués, esa democracia de cúpulas y cogollos conocida como la democracia punto fijista, entró en colapso a finales de la década de los 80. Frente al clima de descontento y de despolitización que reinaba, la idea de una democracia participativa y protagónica fue una de las consignas que movilizó al pueblo a integrarse en la arena política. Pero más allá de la democracia participativa y protagónica, el pueblo se la ha jugado con verdaderas experiencias de autogobierno. Por eso hablamos de democracia comunal, expresión última de la democracia participativa y protagónica, y columna vertebral de la sociedad socialista. ¿Cómo es la democracia comunal? Ven y te lo explico. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la base de la democracia comunal. Es el espacio de máxima participación que incluye a toda la comunidad en condiciones de igualdad y equidad. Pero no solo se participa y decide en asamblea, es necesario delegar responsabilidades, postular y elegir las vocerías que integrarán las instancias del sistema comunal. Estas elecciones son muy diferentes de las burguesas. No hay campañas multimillonarias ni falsas promesas. Más bien la comunidad escoge a aquellos y aquellas que hayan demostrado honestidad y compromiso en buscar soluciones de forma colectiva. Fíjate, ahí hay algo, ¿no?, que culminando, después de esa explicación es importante, que son las soluciones de la búsqueda de soluciones de forma colectiva. Y yo creo que es lo que hoy Nicolás Maduro Moros, cuando habla de unas consultas, de que esa consulta, el proyecto que gane, es el que se financia, debería estar unado con el situado constitucional. No puede ser esa figura sin distingo de credo, raza ni condición política, no, sin faltarle respeto a nadie. Esa figura jurídica que existe como gobernador o alcalde, o sea, eso ya está desfasado. Igualmente esos concejales, esa figura, yo digo la parte jurídica, yo no estoy hablando de... Si no vemos hoy cómo irrumpimos con el situado lo que le corresponde a cada entidad política, cómo se puede ir hoy creando un andamiaje para solucionar las grandes necesidades hoy producto de las casi 1000 medidas coercitivas heredadas aquí, que no es poca cosa. 1000 medidas coercitivas que estamos heredando.
Aquí no es que nosotros ya salimos de esto, no. Entonces hoy el mecanismo fue Nicolás, con las consultas y dando respuesta. Claro. Sin muchos recursos se ha dado, con poco se está haciendo mucho. Entonces imaginémonos esta oportunidad de lujo con estas nuevas realidades, ver ese video, que no es mentira, ahí está ese video. ¿Qué podemos decir de todo esto, Jorge? No, bueno, que, una historia insurgente hoy. Inclusive yo lo veo como parte de una estrategia que busca ir midiendo y que, bueno, gradual y progresivamente se irá consolidando, ¿no? Y fortaleciendo en nuestras comunidades, ¿no? Fíjate, hay un tema ahí interesante y lo vuelvo a tocar porque forma parte de la reflexión necesaria, ¿no?, que le hizo el presidente Nicolás Maduro en estos moros. ¿Dónde está una historia de la burguesía, del Estado liberal burgués, de sus relaciones, de sus formas? ¿Para qué? Porque para poderlo desmontar hay que estudiarlo y cómo es que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ahí disfrazado en las sombras, ¿no? Y nos descuidamos y se reproduce, ¿no? Y cómo, contra qué es lo que ha impedido el Estado liberal burgués que se consolide y que se desarrolle. Porque hay una síntesis y una antítesis, ¿no? Una tesis y una antítesis. Entonces, el Estado liberal burgués ha estado enfrentado a algo. Ese algo es lo que yo decía hace rato, los libres. Yo lo llamo los libres. La gente que a lo largo de la historia ha expresado niveles de conciencia elevados para su tiempo y se ha atrevido a expresarlo. Hace poco escribí un artículo para las Crónicas de Caracas, que bueno, aspiro salga publicado en el número especial previsto para este año, donde dentro de esas crónicas de la ciudad le dedico a un capítulo de nuestra historia, uno de esos documentos que pasan desapercibidos en nuestra historia, pero que son el reflejo de luces del pasado, de gente que en el escenario de la Guerra Federal, ¿no?, se atrevió a escribir lo que pensaba, y no solamente escribirlo para recordarlo, sino para divulgarlo. Entonces este es uno de esos documentos, para su tiempo visto desde la criminalidad por aquel Estado centralista, a quienes se enfrentaban los federales, bueno, que fue calificado de un pasquín, de un documento subversivo. Pero cuando tú lo lees, uno se asombra, porque ves la capacidad de análisis, la reflexión, el pensamiento de avanzada que llega a nuestro tiempo. Ese documento se llama El Grito de los Libres, ¿no? De verdad, y se me eriza la piel, porque uno lee estas cosas y si no las lee y no las ve con lo envejecido del tiempo, uno dudaría que un documento de ese calibre se hubiese escrito hace ya más de 150 años, ¿no? Pero bueno, son esas voces de esos libres que han existido a lo largo del tiempo, que han impulsado las transformaciones. Ha sido gradual y progresivo, no ha sido fácil. Fíjate, yo cuando me ha tocado dar talleres en los liceos, en algunos colegios que hay liceos que son de larga data, que son antiguos, que pasan los 100 años de historia, ¿no? Y a veces en estos liceos tienen sus fotos de honor de todas las promociones que han pasado por ahí. Y tú ves los rostros de la hora, ¿no? Que hemos logrado llegar a un estado donde todos tenemos acceso a la posibilidad del estudio, ¿no? Y yo le digo a esos jóvenes, mírense entre ustedes, ahora vamos a hacer un paseo por cada una de esas fotos de los últimos 110, 115, 120 años, ¿no? Y veamos quiénes aparecen en esa foto. Y es cuando tú ves que el pueblo, en la medida en que vamos retrospectivamente, el pueblo va desapareciendo, va desapareciendo. Porque aquí no hay memoria histórica. Pareciera, ¿no? Claro que la hay. Porque pero fíjate, ahí hay un tema, nada más con las medidas coercitivas unilaterales. Se burlaban de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros cuando se hablaba con claridad de la guerra económica. Claro, existían ciertos comediantes, le digo yo así, que eran los periodistas de varios canales, porque son comediantes. Hoy tú los ves como si no hubieran hecho nada. Ahí está la historia. Por eso es que te digo, la memoria histórica es ver de estos comediantes, claro, para no decirle un nombre más, por la hora yo respeto mucho, porque me provocara era decirle
con toda la claridad. Y hay algunos que, bueno, mira, que para mí le estaban haciendo un papel a la CIA, esta gente, ¿entiendes? Entonces vemos ahorita cómo tú estás imprimiéndonos algo que es la realidad de ir a donde la CIA, por lo que uno ha visto y estudiado, de meterse en la conciencia de la juventud. Vemos todo esto que hemos sufrido en la calle con la guerra cognitiva. O sea, todo esto está hoy aquí ya en conclusiones, porque Sí. estamos hoy culminando el programa. Todavía nos faltan, pero son estos hoy lo que hemos vivido nosotros, medidas coercitivas, ciberguerra, guerra cognitiva, y hoy un momento oportuno con la reforma constitucional adaptada a las nuevas realidades de este tiempo, Jorge. Sí, fíjate. Y disculpa que te... No, te pero saqué de ahí. es bueno porque me permites Claro, hilar. significar qué es lo que quiero plantear acá. Que esas voces de hace 150 años que plantearon ideas innovadoras para su tiempo, es ahora, 150 años después, que las vemos materializadas en la Constitución bolivariana. Es decir, tuvieron ideas, planteamientos, propuestas que tuvieron que esperar 150 años para estar en una Constitución. Imagínate tú que si la lucha no ha sido larga y algo ha detenido que esas cosas se materialicen Claro. en el momento que debieron de materializarse. Bueno, la historia de las traiciones, la historia de cómo ese Estado liberal burgués, por eso el presidente hace un llamado, oye, vamos a adelantar ahí un trabajo, digamos, de tipo estratégico, ¿no? Para ver el hilaje de esa historia del Estado liberal burgués en Venezuela, para tratar de entender, porque vamos a avanzar hacia una reforma, pero necesitamos terminar de entender cómo ese Estado, siempre que avanzamos, él busca una salida y se vuelve a secuestrar la cosa, ¿no? Hay que evitar eso. ¿Qué dijo Chávez ahí? Que no acepta traidores. Así es. Lo dijo ahí, por eso es que estamos poniendo. Mira, yo te agradezco que te incorpores, pues está el equipo de producción activo día y noche. Esas materiales audiovisuales no es aquí una modé, no. Eso tiene un sentido estratégico. No, Él claro. lo habló claramente hace 25 años. Yo aquí no vengo a ser traidor de nadie. Y vamos a avanzar porque dio un compromiso. Y hoy el compromiso lo tiene nada más y nada menos Nicolás y sabe lo que está haciendo. Llamando a la unidad nacional, llamando con claridad meridiana, referente informativo, que yo asumo la responsabilidad de este caso, estamos en el camino correcto, indicado en este 2025 y tenemos una comisión de lujo. El fiscal general, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, Hernán Escarrá, y se me olvidaba, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, que está en el sector pues militar. claro, sí, cómo no. Está nuestro general padrino, quiero saludar al piso 5, a todo el equipo del ministerio, igualmente a Domingo Hernández Lares, el CEOFAN. Es decir, hay un blindaje hoy con el Poder Popular de lo que va a ser esa reforma. Está el sector cultura, está el sector comunero. Es decir, aquí hoy nos estamos ajustando a una realidad meridiana, Jorge. Claro, porque todo. tenemos otro video por ahí. Todos los ámbitos del Estado, bueno, y de la vida social de Venezuela tienen que estar presentes ahí. La visión cultural, la visión militar, la visión policial, la visión jurídica, ¿no? La visión histórica, digamos la visión política, ¿no? De hacia dónde de verdad vamos a alinear nosotros la cosa para consolidarla frente a ese Estado liberal burgués que estamos tratando de derribar, ¿no? Y que cuando nos descuidamos, como la reflexión que hacía el comandante Chávez, Claro. lo estoy derribando y estoy firmando, creando unas supraestructuras ahí dentro del mismo, y él hace la reflexión y dice, oye, qué bárbaro, ¿no? Cómo lo estamos tratando, y él se resiste, se vuelve a presentar. Vamos ¿no? a ver ese video. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ser esto, deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando
enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. ¿Qué te parece? Bueno, Luis, el mejor ¿De quiénes ejemplo, son esas palabras? Porque yo creo el que aquí comandante Chávez, lo mejor el en legado. estos 12 aniversarios de una siembra de un Chávez vivo y de hoy que materializa nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ese legado. Imagínate la responsabilidad que tiene nuestro conductor de Victoria. Nada más y nada menos que podemos decir todo esto. Bueno, fíjate, Luis, qué mejor ejemplo de eso que conversábamos acá, de esos interín de la cefalía política de la administración del Estado durante la independencia entre una y otra república, ¿no? ¿Qué pasaba en esos periodos? Precisamente ocurría eso que acabamos de ver. La gente, digamos, instintivamente y indistintamente de su origen social, bueno, se organizaba en células, no la llamaban así, pero se organizaban en células, bueno, y bajo la dirección de esos comandantes olvidados por la historia, que les tocó guapear y les tocó ser, bueno, esa línea de reafirmación del Estado republicano durante la Guerra de Independencia de las que vinieron sucesivamente, ¿no? Son temas para profundizar y estudiar y reencontrarnos con ellos porque son luces para lo que aspiramos nosotros, bueno, en el contexto de la Venezuela del siglo XXI, materializar. Fíjate, hay un dicho que hemos acuñado aquí ya desde referente informativo en varias oportunidades, varios programas en estos años, ¿no? Que en materia de las luchas de los pueblos por su liberación, por lograr establecer un gobierno popular, una gestión popular de gobierno, ¿no? Bueno, las fuerzas oscuras, mezquinas, los intereses que están tras bastidores, ¿no? Y que libran una guerra contra nosotros en la sombra, ¿no? Y bueno, donde, por cierto, saludo a nuestros servicios de inteligencia y contrainteligencia que están ahí en esa línea de batalla. Nadie se acuerda de ellos. Pero mientras usted está en su casa seguro y nosotros estamos acá conversando, hay todo un aparataje vasto de hombres y mujeres que están luchando en las sombras contra esos poderes oscuros que aspiran a hacerse, bueno, con nuestros recursos naturales y minerales, con la herencia que hemos recibido de quienes nos han antecedido y bueno, lo que aspiramos, como lo decía el comandante Chávez, entregar a nuestros hijos, a sus hijos, y que bueno, en ese futuro, ¿no? Cuando se hable de estos tiempos, digan, afortunadamente, la gente del inicio del siglo XXI tomó la decisión acertada de enrumbarnos a una realidad distinta, ¿no? Entonces, bueno, esos poderes oscuros, mezquinos, esos intereses de las grandes corporaciones a lo largo de la historia, ese Estado liberal burgués, bueno, nos ha hecho lento el camino en materia de la lucha de los pueblos por su liberación. Pero fíjense, nos han hecho lento el camino, pero no han detenido el andar de los pueblos. Tarde o temprano, las conquistas, los derechos sociales se alcanzan, se logran aquí en la conciencia, asumirlos, que es necesario, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos en nuestra sociedad. Nos ha tocado vivirlos a lo largo del tiempo y hoy por hoy vemos cómo muchas de esas conquistas, incluso lo que fue el medio pasaje estudiantil, ¿no? Ya muy poca gente lo recordará, pero eso costó vidas, costó gente detenida, costó sufrimiento de muchas familias para que los estudiantes o quien está en el proceso del estudio tuviera un beneficio de pagar un medio pasaje para ayudar a rendir la economía de la familia, ¿no? Y bueno, incluso, yo recuerdo, se secuestraban las unidades de transporte público, se incendiaban, eso era una guerra, ¿no? Pero se logró asumir de conciencia, ahora ya nadie pelea de eso porque el transportista lo asume de conciencia, que ese joven que va para la escuela tiene que cobrarle su medio pasaje. Antes era un tema, un pleito, ¿no? Igual el de los abuelitos, ¿no? O sea, son cosas que ya hace 30 años atrás eran situación de conflicto y de pleito, ¿no? Y hoy en día se asumen
como algo de conciencia. Jorge, pero Ese es el ejemplo, cómo fíjate, se ha ido fíjate, logrando Jorge, yo conquistar esos niveles de conciencia. Claro, pero fíjate, Jorge, yo creo que es importante lo que tú has dicho, porque volvemos a una historia insurgente. Vuelvo con un tema que me gustó, que pareciera que no hay memoria histórica, porque la guerra cognitiva hace borrar un poco el pasado y Sí. nos mete con la semiótica y con estrategias imperiales. Las grandes corporaciones, la comunicación, buscan con un contenido y borrando lo que se hace. Porque estas son las estrategias de las grandes corporaciones. Cómo ellos siguen subsistiendo en un estado que está diariamente colapsado. Y es la realidad. Entonces, yo te agradezco todo esto. Yo quiero de verdad felicitar a toda esa gran fórmula que hoy está viviendo, que es la Venezuela de hoy, porque esto es una orquesta del sistema económico, el sistema político, el sistema social, el sistema popular, el sistema militar. Son grandes sistemas hoy que el sistema cultural. Quiero saludar a nuestra orquesta Simón Bolívar, que es un referente hoy, un referente que tiene toda una trayectoria. Y cuando uno habla de las reivindicaciones que se lograron, ha peleado el movimiento estudiantil del 80. Me recuerdo a Argotti siempre. Y todos estos cambios que se han dado, hoy no, porque hoy llegó y vino el comandante que mandó a parar, Hugo Chávez, con eso que habló en ese momento, de no traiciones, y se logró el Estado social, la gratuidad de la enseñanza y muchas otras cosas más. Así es. Ya despidiendo el programa, Jorge. Bueno, Luis, Quiero agradecerte, se nos quedó corto como siempre, ¿vale? bueno, invitar, antes de despedirnos, a todos quienes nos escuchan, volver, seguir, continuar, revisando, elevando nuestros niveles de conciencia, el conocimiento en nuestras bibliotecas, en nuestra red de bibliotecas públicas a nivel de toda la nación. ¿No? Ahí está mucho conocimiento que nos vamos a encontrar en las redes, ¿no? Y es parte de esa trampa y bueno, parte de una discusión necesaria también. Bueno, a leer, a elevar nuestros niveles de conciencia para la discusión que hay que dar. Bueno, Jorge, te agradezco de verdad. Luis. A todos los cultores, a todas y todos, bueno, esperemos que pasen un Salud. feliz día, ¿vale? Y nos vemos en otra oportunidad. Un saludo desde aquí, desde TV Fan, nos salió hasta la música, pues nos vemos, pues.